Adelante, hijo, por favor. Padre bendito, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de poder escudriñar tus palabras, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, porque dispone, Señor, en nuestro corazón el poder conectarnos, el poder aprender, Señor, de ti, Padre. Y gracias, Señor, porque tú siempre eres el que sustenta la palabra, por eso es que pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que nos enseñe el día de hoy, Padre, y que no sea palabra del hombre, sino que sea lo que tienes dispuesto, Señor. Si hemos de comentar algo que no edifica, Señor, o que es contrario a lo que tú traes el día de hoy, cierra nuestros labios, Señor, a fin de que seamos pertinentes, Señor, en cada comentario, en cada participación, Padre. Ayúdanos, Señor, en esta noche, Padre, y reciba usted la gloria, la honra y la alabanza por siempre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, pues vamos a comenzar, hermanos. Les voy a compartir pantalla. Ok, vamos a leer el día de hoy lo que es Efesios 9 del 1 al 16. Sin embargo, vamos a hacer algunas pausas. Perdón, Oseas, perdónenme, Oseas 9, Oseas 9 del 1 al 16. Trae por título Castigo de la persistente infidelidad de Israel. ¿Vale? Entonces vamos a leer. Solamente vamos a leer ahorita del 1 al 3, ¿vale? Vamos a tenernos un poco. Te voy a poner una versión muy moderna. No soy yo, soy enemigo un poco de las versiones modernas porque eh, realmente a veces el contexto del mensaje se tiende a perder. Eh, en ocasiones es importante porque a veces no lo podríamos comprender con exactitud. Entonces vamos a leerlo primero del 1 al 3. Dice así, que la esencia es la misma, por eso es que me atreví a ponerlo. Dice, castigo de la persistente infidelidad de Israel. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado, apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. La era y el lagar no los mantendrán, y les fallará el mosto. No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. Te voy a presentar la versión como que muy actual para que la podamos entender un poquito mejor. Dice así, no te alegres, Israel, como si todo estuviera bien. Has sido infiel a Dios, buscando a otros caminos, como una esposa que traiciona a su esposo. Te encantaron las recompensas que creíste recibir por esa infidelidad, como si los ídolos te dieran las buenas cosechas en vez de Dios. Creo que aquí podría quedar más entendible los versículos del 1 al 3. Y precisamente cuando leía este tema, esta fracción, me llama mucho la atención porque el día, no recuerdo si fue el domingo, hablé con un hermano ya por la noche y me hacía el comentario de que muchas veces nosotros no glorificamos a Dios en las cosas que hacemos o en las cosas que Él nos da. Y cómo no es glorificar a Dios. Ha habido veces que en las acciones de gracias, pues a veces se resaltan mucho las cualidades de una persona, ¿no? Por ejemplo, y yo fui el más inteligente y yo hice esto y yo saqué el trabajo solo y esto, pero realmente a veces no le damos la gloria a Dios porque Él es el que nos da todo. Y bien, bien me comentaba el hermano que él había procurado el darle lugar a Dios, el darle lugar a Dios y no dárselo a alguien más. Hay quien puede incluso traer en sus carteras, pues que, no sé, $1 para la buena suerte, para traer el dinero, alguna medalla, algún collar, ¿no? Hay religiones en las cuales te ponen diversos tipos de colores para atraer diferentes circunstancias de la vida, como el amor, el dinero, etcétera. Y pues bueno, aquí vemos que realmente solo son, son adornos, hermano. Realmente lo único que te puede
dar esa ayuda es Dios. Y aquí el Señor le estaba recriminando, le estaba haciendo el recordar que todas esas cosas que ellos pues, pusieron su confianza en esos ídolos, que no les iban a dar la cosecha. Cuando yo puse esta versión, creo que me gustó mucho porque lo podríamos entender. Dice, no te alegres, Israel, como si todo estuviera bien. En la versión Reina Valera decía, no, no brinques como los otros pueblos, no te alegres. Dice, has sido infiel a Dios, buscando a otros caminos, como una esposa que traiciona a su esposo. Te encantaron las recompensas que creíste recibir por esa infidelidad, como si los ídolos te dieran las buenas cosechas en vez de Dios. Y como yo te mencionaba, muchas veces no glorificamos a Dios por lo que Él nos da y preferimos a darle la gloria a algo más, a alguien más, en vez de a Dios. Y aquí Dios le estaba diciendo, tú has sido infiel, has fornicado con otros dioses, has depositado tu confianza en alguien más. Y te diste cuenta, desde el título dice castigo de la persistente. Alguien que es persistente, hermano, es alguien que no quita el dedo del renglón. Es alguien que lo hace una vez, lo hace dos veces, lo hace tres veces, a pesar de que le pueden hacer reconvenir, no quita el dedo del renglón y sigue haciéndolo. Entonces, esta persistencia le ocasionó al pueblo de Israel, sobre todo a la tribu de Efraín, bueno, más bien al reinado de Efraín, o también se le conoce como el Israel del norte, de esas 10 tribus donde se extraviaron completamente y pues bien le decía la escritura, textualmente dice, no quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. Y precisamente alguien que es inmundo, hermano, es alguien que está contaminado, es alguien que se ha manchado, que ha tenido contacto con algo que lo hace ser desagradable de delante de Dios. Y como yo te mencionaba en un principio, esto va desde que no le das la gloria a Dios, ¿no? Y esto va hasta desde un mismo saludo, ¿sabes? Cuando tú te encuentras a alguien en la calle, en el trabajo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está usted? Bien. Y a veces nos quedamos así y dice la escritura que todo depende de la mano de Dios. Si algo yo he procurado es decir, bien, gracias a Dios. Que vamos a hacer algo si Dios lo permite, porque no sabemos realmente qué va a pasar el día de mañana. Pero aquí nos hace reconvenir que nosotros debemos de darle el reconocimiento a Dios. Quiero que me acompañes a Deuteronomio 8:17, por favor. Deuteronomio 8, versículo 17. Dice así, era el versículo que le había yo hecho recordar al hermano cuando él me mencionaba que había tratado de darle la gloria a Dios en su trabajo, en todo lo que él hacía y precisamente le dije este versículo y me comentaba el hermano que no lo había leído y pues bueno, se quedó como sorprendido porque pues es algo que él había procurado en su vida, el darle la gloria a Dios. Fíjate lo que dice el versículo 17 en adelante, dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como este día. Fíjate, todavía el 19 de lo que dice, mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Entonces aquí dice, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder, Él te da la salud, él te da las fuerzas para salir adelante, pero también nos hace el decir, si tú te inclinas a esos dioses ajenos, yo no voy a compartir mi gloria con nadie. Y es algo que el Señor es muy enfático, por eso le dice, ¿has sido infiel a Dios? ¿Has sido infiel a Dios? ¿Por qué? Pues porque Dios no va a compartir su gloria, su creación, su novia, su esposa, con alguien más.
Pero cuando tú y yo depositamos esa confianza en un ídolo, en una persona, en una religión, y no ponemos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, hermano, entonces nosotros estamos siendo infieles. Y muchas veces las iglesias se van porque ya no está tal hermano, porque se fue de la iglesia y ya no está el hermano, y el hermano era el que, pues, yo pensaba que era el que el Señor estaba ungiendo, y ya como ya no está por circunstancias de la vida o que ya el Señor se lo haya llevado, ya tú también te quieres ir. Eso se llama infidelidad, porque has puesto los ojos en el hombre. O sea que la infidelidad no solamente es en un ídolo, en una imagen de, o en una estatua de yeso, sino que también puede ser una persona que tú estés poniendo tu confianza. Por eso es importante que nosotros veamos que estas personas, hermano, hicieron pacto con estas tribus o estas pueblos de alrededor y fueron contaminados. Y aquí el Señor está diciendo, tú has sido perverso, me has engañado, pero esas cosechas que tú pensaste que te iban a dar, no te serán nada, sino que yo te regresaré a Egipto. Y Egipto habla de una esclavitud. Egipto habla de volver atrás, hermano. Y muchas veces nosotros volvemos atrás. El apóstol Pablo decía, mirando lo que está enfrente, nada para atrás, nada, nada, nada. Es más, tomándolo como por basura. Siempre prosigo al blanco, hacia adelante, pero hay quien a veces queremos voltear hacia atrás, hermano. Jesús dice, quien pone sus manos en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. Entonces, qué importante es, hermano, que una vez que ya hemos dado el paso de seguir a Dios, pues que nos mantengamos en ello, que no seamos persistentes en algo que nos está retrocediendo y retrocediendo, y a veces son hasta personas. A veces son personas que no nos dejan avanzar en lo espiritual, que alteran nuestra vida y nuestra comunión con Dios, la perturban, hasta perturban tu tranquilidad, ¿sabes? Y el Señor dice, eso también puede ser una idolatría, le estás dando más lugar a una persona que a mí. Por eso es importante que veamos si hay algo que está perturbando nuestra comunión con Dios o hasta tu mismo estado de ánimo, hermano. Si hay algo que está perturbando tu estado de ánimo, algo tóxico que hay en ti, hermano, es necesario que lo empecemos a cortar porque si no, no estamos avanzando. Estamos retrocediendo, nos que estamos quedando estáticos y el Señor no quiere que nos quedemos estáticos. Bien decía en la parábola de los talentos, aquel que le dio algo fue y lo multiplicó, pero hubo uno quien se quedó estático, no avanzó. No avanzó, quizá no retrocedió, pero se quedó estático y dijo, es que sabía que eras un hombre perverso, un hombre cruel, alguien, fue alguien de respetar, y me dio miedo y escondí tu talento, pero aquí está, mira, íntegro como me lo diste. El Señor dice, no, debiste de haberlo dado al banco y me habías dado intereses. Es lo que el Señor quiere, que no te quedes tú estancado con aquello que te ha dado, sino que vayas y sigas adelante. Pero a veces que tenemos cosas en nuestra vida, personas en nuestra vida que no nos están dejando avanzar, sino por el contrario, nos están haciendo sentir mal, nos están haciendo perder esa comunión con Dios, ¿sabes? Y qué tristeza a veces es eso porque se pierde. Se pierde el sentido, se pierde la esencia de lo que íbamos a hacer. Por eso tengamos mucho cuidado, hermano, ¿no? La idolatría no solamente es una figura, una estatua, una escultura, sino también pueden ser unas personas. Vamos a seguir leyendo, hermano. Versículo 4 que también es bien interesante, hermano, de ahí de Oseas 9. Vámonos a Oseas 9, versículo 4. Dice así, no harán libaciones a Jehová ni sus sacrificios les serán gratos. Como pan de enlutados les serán a ellos. Todos los que coman de él serán inmundos. Será, pues, el pan de ellos para sí mismos. Ese pan no entrará en la casa de Jehová. Aquí menciona dos términos interesantes, hermano. Número uno, libación. Y número dos, pan de enlutado.
Y precisamente el comer pan de enlutado automáticamente te hace una persona inmunda. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Qué es una libación para empezar? ¿Alguien me puede ayudar del Zoom que tenga alguna idea de lo que es una libación? Active su micrófono y participe, por favor. Es como brindar en este caso, hacia Dios. Es Como como derramar vida. Ajá. exactamente, dijiste la palabra correcta, Vicente. Libación. Tenemos que empezar a ver qué es una libación a Jehová, ¿vale? Y para poder nosotros entender lo que es una libación a Jehová, vamos a ver esos dos términos, lo que es el pan de enlutado o pan de mortuorio, también se le conoce en la escritura como el pan de mortuorio. Y libaciones. ¿Qué es una libación? ¿Qué es algo que el Señor dice que no iba a tener? Vamos a leer varias escrituras. Números 28:7, hermanos, acompáñenme para poder entender un poquito más lo que es una libación. Que bien lo dijo Vicente, dijo la palabra exacta, derramamiento, ¿qué es eso? Se ocupa mucho cuando se va a consagrar a alguien, por ejemplo, una libación. Es Números 28:7, dice así, y su libación, la cuarta parte de un hin con cada cordero. ¿Y qué dice? Derramarás libación de vino, es decir, que tú puedes derramar una libación de vino, puede ser también de aceite, etcétera, ¿vale? Dice, derramarás libación de vino superior ante Jehová en el santuario. Entonces, estamos hablando que es un derramamiento, una libación. Vamos a amarrar este tema con más escrituras. Génesis 35:14 para poder entenderlo, hermano. Ay, 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 discúlpame, me equivoqué. Ya iba. Génesis 35:14, es que era en esta página. Génesis 35, porque a veces son términos, hermano, que nos quedamos como que lo leemos, pero bueno, pues se queda así, ¿verdad? O sea, no vamos a indagar. Dice, y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra y derramó, aquí otra vez menciona la palabra, ¿vale? Y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Entonces esa libación, pues precisamente es el derramamiento, ya sea de vino o de aceite. Y vamos a amarrarla con Éxodo 29:40, por favor. Éxodo 29, versículo 40, dice así. Acerca de las ofrendas diarias, dice, además, con cada cordero una décima parte de un efa de flor de harina amasada, con la cuarta parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación, la cuarta parte de un hin de vino. Ahí está. Entonces, para derramar, hermano, ¿qué es lo que significa libación? Puede ser para una consagración, alguna persona, la libación del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, aquí sí nosotros podemos entender mejor lo que decía precisamente el libro de Oseas. Para que lo pudiéramos entender, necesitamos entender los conceptos. Dice así el versículo 4, no harán derramamiento o unción de algo a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos, ¿vale? Regularmente se hacía en un sacrificio esto. Después dice, como pan de enlutados les serán ellos. ¿Qué es un pan de enlutado? Y que es algo que tú y yo, hermano, hacemos regularmente cuando vamos a un sepelio, que lo que se da es el pan, se da el café, etcétera. Y precisamente esto es una tradición hebrea. Es algo que se hacía cuando iban a un lugar que aquí podemos ver, dice, todos los que coman de él serán inmundos. Eso era algo también lo que ocasionaba el comer pan de mortuorio, que también podríamos nosotros enlazarlo con la festividad que tenemos en noviembre de 1 y 2, y que regularmente hay quien, por ejemplo, este pan ya lo encuentras en otras fechas también, pero antes era muy enfático el pan de muerto, solamente en noviembre, era el pan de temporada, ¿verdad? Y hay quien el Señor le ha puesto en su corazón el no consumirlo, hay quien lo consume después, hay quien lo consume quizá antes. Al final del día, hermano, está bien que te guardes, o sea, es bueno. Yo siempre he dicho, si hay algo que te causa ruido en tu vida, pues mejor quítalo, hermano. No vaya a ser que ese pan nos vaya a traer maldición.
¿verdad? Pero ya es como el Espíritu Santo te haga sentir a ti, ¿eh? Yo he conocido también cristianos muy buenos que ellos lo copen y lo santifican y bueno, se respeta. Hay una escritura que dice que si uno lo hacen para el Señor lo hacen, y quien no lo hace para el Señor, pues para el Señor no lo hacen. Yo en lo particular, hermano, prefiero abstenerme al menos esos días, ¿verdad? Lo podemos comer a lo mejor en otro mes, pero prefiero yo no hacerlo, ¿sabes? Prefiero mejor comprarme otro pan por cuestión de conciencia, porque a mí así el Espíritu me ha hablado. A lo mejor a ti el Espíritu Santo te habla de otra forma y es válido, ¿vale? Es muy válido. Pero precisamente esta parte de pan de enlutado o de mortuorio lo vamos a ver en Números 19, 11 y 13, que es la padre de estas reuniones, ¿sabes? Que podemos indagar, a veces en la iglesia no podemos aterrizarlo tanto porque no tenemos tanto material para proyectar, pero aquí sí lo podemos hacer, hermano. Y es una gran oportunidad pues para presentarlo, ¿verdad? Números 19, 11 al 13, dice así acerca de este tema, dice... ¿Por qué te haces inmundo, hermano? Pues precisamente porque cuando esta persona fallecida, no podía el sacerdote o los que sirven al Señor estar cerca de uno, ni siquiera tocarlo, porque se hacen inmundos. Dice, el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Entonces, aquí podemos ver, hermano, que precisamente este pan de mortuorio que mencionaba Oseas, era lo que traía consigo, hermano. Regularmente se daba en esos eventos. Dice, como pan de enlutados le serán a ellos, todos los que coman de él serán inmundos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque se da en ese momento, ¿vale? Y que es una persona inmunda, una persona contaminada, una persona sucia. Y bueno, vamos a terminar con Ezequiel 24:17, por favor, para enlazar este tema. Ezequiel, ¿dónde está? No lo veo, aquí está. Ezequiel 24, versículo 17. Dice así, acerca hablando del deleite de los ojos, ¿verdad? De este Ezequiel. Dice, reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios, ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados. Aquí está. Cuando alguien moría, era una tradición hebrea que se hiciera todo esto, ¿vale? Los turbantes, los zapatos en tus pies, el rebozo y comer pan de enlutado, que como yo te mencionaba hace rato, el hecho de estar con un muerto, hermano, ya en el Antiguo Testamento, pues te marcaba que ya te contaminabas y tenías que lavar tus ropas, tu cuerpo. Entonces, ya teniendo estos conceptos, pues podemos entender un poquito mejor el versículo 4. Dice, no harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos. Como pan de enlutados, les serán a ellos. Todos los que coman de él serán inmundos. Será, pues, el pan de ellos para sí mismos. Es decir, ese pan que es inmundo, que te hace inmundo, a eso les va a traer a ellos inmundicia. Dice, ese pan no entrará en la casa de Jehová. Por eso es que yo te mencionaba, hay cosas que no debemos de meter a nuestros hogares. Si el Espíritu Santo te lo hace sentir así, hermano, mejor abstenta. Es mejor obedecer que sacrificar, yo siempre lo he dicho. Y no es que seamos cuadrados o religiosos, pero pues el Espíritu Santo nos habla. Eso es algo que tenemos que dar muchas gracias porque a veces podríamos hacerlo por ignorancia. ¿Cuántas veces no hicimos cosas por ignorancia anteriormente? Que no conocíamos, que desagradaban a Dios, no a profundidad como hoy. Por ejemplo, el Día de Muertos y todo esto, que hay quien se disfrazaba, quien ponía adornos en sus casas,
Pero cuando llegó la palabra de Dios a nuestras vidas y nos dimos cuenta que es algo que número uno no nos manda el Señor que hagamos, y número dos, pues son fiestas paganas al final del día que no edifican y que traen un sentido oscuro, pues mejor lo hago. Dice, no dice, fíjate, ese pan no entrará en la casa de Jehová. O sea, ese pan de mortuorio, ese pan de muerto, hermano, no va a entrar porque te hace ser una persona inmunda, contaminas tú el tabernáculo. Entonces, le estaba diciendo que esa era la condición del pueblo. Primero en el versículo 1 le decía, por salario de ramera. Cuando habla de salario de ramera, está hablando de esos pagos que el ídolo puede hacerte. ¿Cuánta gente no va con los ídolos de la muerte para que les dé dinero, para que esto y les entregan ofrendas, pensando que eso ahí encuentran la raíz de todo? Y eso es una gran mentira. Así sí, a veces estamos caminando nosotros. Te puedo decir que hay cristianos que todavía en Año Nuevo, pues, ropa interior de colores para traer diferentes cosas. Traemos colgando alguna cadenita, una pata de conejo. No lo sé, hermano. A veces traemos muchos artilugios que realmente lo único que hacen es hacernos fornicarios delante de Dios. Centra tus ojos en Dios. Centra tus ojos en Dios y tu confianza ponla en Dios, solamente en Él, no en algún objeto, no en alguna persona, no en tu conocimiento, no en la fuerza de tu brazo, en Dios. Porque entonces si no nos volveríamos como ellos y nos iríamos a un Egipto espiritual, un Egipto, ¿sí? Y esto de ser Egipto nos va a traer inmundicia. No entrará en la casa de Jehová, no entrará, dice el Señor. Esa libación no va a llegar, ese derramamiento no va a llegar. ¿Por qué? Porque estamos dejando entrar cosas que el Señor no nos ha mandado. Por eso es importante sacar todo aquello que el Señor no gusta, ¿verdad? Y este pueblo había metido ídolos, habían entregado a sus hijos a los ídolos. Estaba muy disgustado el Señor. Vamos a seguir leyendo, mi hermano. Nos faltan dos diapositivas. Vamos a leer del 5 al 9 y aquí también viene un tema bien interesante. Fíjate. Dice así, del 5 al 9. ¿Qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de las fiestas de Jehová? ¿Por qué aquí se fueron ellos a causa de la destrucción? Egipto los recogerá, Memphis los enterrará, la ortiga conquistará lo deseable de su plata, y espino crecerá en sus moradas. Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Atalaya es Efraín para con mi Dios. El profeta es lazo de cazador en todos sus caminos. Odio en la casa de su Dios. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gaba. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Fíjate, hermano. Menciona un término, hermano, interesante aquí. ¿Dónde está? Está en el versículo 6. Dice, las fiestas solemnes de Jehová, y que es que en el versículo 5 habla precisamente acerca de eso. La solemnidad, los días de fiesta, las cosas que el Señor nos manda hacer. Pero dice aquí, ¿por qué aquí se fueron ellos a causa de la destrucción? Egipto los recogerá, Memphis los enterrará. ¿Qué es Memphis, hermano? Bueno, si nosotros vemos el concepto de Memphis, dice que en hebreo es Mof, y dice que fue una antigua capital de Egipto, situada cerca de la actual ciudad de El Cairo. Era un centro político, religioso y funerario muy importante. Eso es correcto, ¿por qué? Porque precisamente dice Memphis los enterrará y está diciendo Egipto los recogerá y en la ciudad de Memphis, que es de donde los enterrarán. ¿Dónde es Memphis, hermano? Bueno, sacando un poquito el mapa, hermano, aquí está, esta es la ciudad de Egipto, ¿vale? Es un lugar alto, aquí está, ¿vale? Y aquí era Memphis. Aquí se dice que era precisamente un lugar para enterrar a las personas.
Entonces, ya teniendo estos datos, hermano, dice, era también un lugar de sepultura real con muchas necrópolis alrededor, es decir, que era un lugar en donde gente importante en cuestión de rango de los egipcios era la sepultura. Entonces, vamos a entender un poquito mejor. Dice, porque aquí se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recogerá, Memphis los enterrará. Vamos a leer unas escrituras, hermano, por favor. Acompáñame a Isaías 19:13, por favor. Isaías, hablando acerca de esto, la escritura sí menciona datos un poquito de esto. Isaías 19, versículo 13. Dice, se han desvanecido los príncipes de Zoán, se han engañado los príncipes de Memphis, engañaron a Egipto, aquí está otra referencia que estaba en Egipto, los que son la piedra angular de sus familias. Entonces, aquí menciona nuevamente, dice, se han engañado los príncipes de Memphis, ¿vale? Aquí está otra escritura que habla de ello. Vamos a otra que está en Jeremías 2:16. Jeremías 2:16. Acerca de Memphis. A lo mejor no lo habías escuchado, no lo habías considerado, ¿no? Pues te digo qué padre es el que podamos escudriñar la escritura. Dice, aún los hijos de Memphis y de Tafnes te quebraron la coronilla, ¿vale? Son ciudades aquí. Aquí nuevamente nos menciona la escritura esto y precisamente está hablando acerca de Egipto, ¿vale? Entonces es importante que nosotros sepamos que ellos iban a regresar, el hecho de haber entregado sus hijos, haber puesto su corazón a los ídolos, estaban regresando a un Egipto. Y el regresar a un Egipto te está regresando a un estado de inmundicia, en donde dejaste entrar pan de mortuorio y las libaciones al Señor le son inmundas, ¿sí? Y una vez que ya estás en ese lugar, llega una muerte, llega tu Memphis espiritual, ese lugar donde entierran a esas personas que ya, vaya, que ya están muertas en ese lugar especial. Así es nuestra morada muchas veces. A veces somos muertos vivientes, hermano, que a causa del pecado, de la iniquidad, dejamos llegar a Egipto a nuestra vida. Llegamos a entrar a esa ciudad de Memphis y esa es nuestra condición, una condición de inmundicia. Ok, Ezequiel 30, versículos 13 y 16. Ezequiel 30, versículos 13 al 16. 13 al 16. Dice así, así ha dicho Jehová el Señor, destruiré también las imágenes y destruiré los ídolos de qué? De Memphis, nuevamente te menciona. Dice, y no habrá más príncipe de la tierra de Egipto, y en la tierra de Egipto pondré temor. Asolaré a Patros y pondré fuego a Zoán, y haré juicios en Tebas, y derramaré mi ira sobre Sin, fortaleza de Egipto, y exterminaré la multitud de Tebas. Entonces aquí vemos, hermano, cómo ya Memphis efectivamente habla acerca de una ciudad donde se enterraba personas, y una ciudad donde también había ídolos. Qué raro, ¿no? Qué raro que haya ídolos. Y eso sí, eso es importante, hermano, que nosotros veamos, porque quizá nosotros estamos siendo obstinados y dice que la obstinación también es como pecado de idolatría. Somos persistentes en algo. Cuando ya Dios te dijo, no es por ahí, ya te cerré puertas una, ya te cerré puertas dos veces, ya te cerré puertas tres veces y no entiendes. No entiendes. Aquí también hay un dato, hermano, que antes de pasar, mencionó, me voy a regresar a Oseas, porque creo que no la tengo aquí anotada, pero es importante que nosotros veamos. Oseas 9 menciona algo importante también. Aquí está en el versículo 9. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gaba, ahora se acordarán de su iniquidad y castigará su pecado. Cuando hablamos, hermano, acerca de los de Gaba, ¿cuál fue lo que hicieron en Gaba? Hace un tiempo se hablaron en la iglesia de las 12 tribus, la bendición que les dio Jacob a cada uno de ellos, y a los de Benjamín les dio que eran lobos arrebatadores.
Y mencionábamos una historia que está en el libro de los jueces. No sé, no traigo la escritura, según aquí recuerdo, déjame ver. No, no la traigo, pero bueno, está en el libro de los jueces, en donde habla acerca del sacerdote y la concubina, y que esta mujer le fue infiel. Y los de Gaba, precisamente, violaron hasta toda la noche a esta mujer. Fue sí, podríamos llamarlo así, como un pago. Jueces 19, gracias, amada. En Jueces 19 usted lo puede leer, es una historia larga, para que vea por qué es que el Señor les estaba diciendo aquí, como en los días de Gaba, ahora se acordarán de su iniquidad y castigará su pecado, porque hicieron algo muy fuerte, esa violación que le hicieron a esta mujer, y lo que el sacerdote hizo fue partirle en pedacitos a esta mujer, a su esposa, a su concubina, y la derramó por todas las 12 tribus, una pierna allá, la otra pierna en la otra tribu, el brazo en la otra, porque fue algo que no era visto, no había ocurrido en los tiempos de Israel, y fue algo muy fuerte. Entonces, todo esto trae toda una misma esencia. Estamos hablando de infidelidad. En esa historia se habló de la infidelidad. Estamos hablando de una división de las tribus. Estamos hablando que aquí el sacerdote partió en pedazos y a cada uno le dio a las tribus. Es una misma esencia, es una misma historia. Todo está ligado. Quizá y esto no sucedió, fue una metáfora que el Señor utilizó para mostrar cómo estaba el pueblo dividido y cómo estaba su pecado, pero eso era lo que sucedió en Gaba. Jueces 19, léelo completo. Habla igual de una infidelidad. El Señor representando nuevamente la condición en la que se encontraba el pueblo. Qué importante es esto, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo, hermano. Sí leí todo esto, sí. Ok, vamos a leer del versículo 10 al 16 para terminar, hermano. Dice así, dice, como uvas en el desierto allí a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Valpeor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquellos que amaron. La gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos también, cuando de ellos me aparte. Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en un lugar delicioso, pero Efraín sacará a sus hijos a la matanza. Dales, oh Jehová, lo que les has de dar. Dales matriz que aborte y pechos enjutos. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí, pues, les tomé aversión, por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa. No los amaré más, todos sus príncipes son desleales. Efraín fue herido, su raíz está seca, no dará más fruto, aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. Mi Dios los desechará, porque ellos no le oyeron, y andarán errantes entre las naciones. Fíjate cuál es el hecho de ellos acudieron a Valpeor, a un ídolo, y a causa de ello dice que el Señor iba a cerrar las matrices, que iba a haber mucha mortandad. Hace un tiempo platiqué con una compañera del trabajo y precisamente no sé por qué no se podía embarazar, pero eh, había idolatría en su vida. Y algo que el Señor me hacía sentir es, hasta que no saque la idolatría, hasta que no saque esos dioses ajenos, esos ídolos, el Señor va a venir a traer la bendición. Pero mientras nosotros estemos haciendo algo que al Señor le desagrada, la mano de Dios va a estar sobre esa persona. Y hay veces que vemos que hay esterilidad. ¿Por qué? Pues porque estamos haciendo cosas que a Dios no le agradan. Por eso no quiero decir que con esto siempre es en todos los casos o es una regla general. No, hay veces que, vaya, es algo espontáneo, de repente se viene en los abortos y bueno, sin querer, pero muchas veces, hermano, esto sucede ¿por qué? Pues porque el hombre ha sido necio. Mencionaba aquí a una historia, una ciudad, toda la maldad de ellos fue en Gilgal.
Y precisamente, hermano, Gilgal fue un lugar importante, ¿vale? Fue un lugar importante en donde te puse aquí alguna numeración, dice, ay, se subió el gatito. Dice José 4:5, allí acampó Israel, ya lo bajé, hija. Al cruzar el Jordán, rumbo a Canaán, es decir, ahí acamparon, fue un lugar bueno. Circuncisión de la nueva generación, ¿vale? Cuando esa nueva generación fue en Gilgal. La renovación del pacto y la celebración de la Pascua también fue en Gilgal, que ahí fue precisamente cuando ellos celebraron todas esas fiestas, pero bueno, ese ya es otro tema. Dice, Gilgal se convirtió en una especie de centro religioso y militar. Samuel juzgó al pueblo allí y ofreció sacrificios a Jehová. Esto viene en primera de Samuel del 10 al 8, 11, 14 y 15. Entonces Gilgal realmente fue una ciudad importante para el pueblo de Dios, pero también Gilgal fue un lugar donde se fue corrompiendo. Empezaron a meter ídolos, empezaron a hacer cosas a Valpeor en Gilgal, y todo esto fue un tropezadero para el pueblo. Y empezando también, hermano, empezando en lo espiritual, como yo te mencionaba en un principio, ¿cuántas veces no traemos el buen ánimo de ir a la iglesia, la buena intención de servir al Señor? Pero algo sucede, algo pasa, hermano, que turba nuestra vida espiritual y ya no se sirve igual, ya se sirve con desánimo, enojado, triste, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y es a causa de qué? De que hemos permitido entrar a nuestra vida cosas que no nos están conveniendo. A los Gálatas les sucedió esto, y vamos a terminar con Gálatas 3:3. Gálatas 3:3, y que es algo que nos pasa a muchos, hermano. Lastimosamente te puedo decir que nos pasa a muchos, si no es que a todos, podría decirlo. Fíjate lo que les decía Pablo a los Gálatas. Vamos a leer desde el 1. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? En Gilgal se empezó por el Espíritu, hermano. Era una ciudad importante, donde Dios hizo muchas cosas. Empezaron por el Espíritu, pero al final de sus tiempos se convirtió en algo abominable, porque ahí entregaron ofrendas a ídolos. Empezando por el espíritu, terminaron en la carne. Y como yo te digo, podemos ir empezando por el espíritu, tener una muy buena disposición, pero si dejamos que entren cosas a nuestra vida que están haciendo ruido espiritual en nosotros, hermano, quítalo, quítalo, deja que eso no te esté, quedarte estático o que no avances. El Señor quiere que avances y que avances y que avances. Si unos caen o unos se van, yo sigo a Cristo, yo sigo al blanco, yo sigo adelante. La salvación es individual, hermano, pero no debemos de permitir que así como el pueblo dejó entrar idolatría al campamento y su condición fue de inmundicia, no dejemos que a nosotros dejemos entrar algo que esté perturbando nuestra comunión con Dios y le sea ingrato o no grato la ofrenda que le estamos dando a Dios. ¿Por qué? Porque permitimos muchas cosas. Porque permitimos muchas cosas en nuestra vida. Dejamos entrar, soportar, pasar por alto muchas cosas que nos contaminan, contaminan mi comunión con Dios. Hay que empezar a quitarlo. Empezando por el Espíritu, terminaron en la carne los Gálatas. Y no solo son los Gálatas, nosotros también, el pueblo de Israel también. Empezaron muy bien diciendo con Josué, antes de que muriera, seguiremos la ley de Dios, seguiremos, seguiremos, y quien no, que muera. Muere Moisés, Josué, cada quien hace lo que quiere, se pierde.
Tengamos cuidado, hermanos. Pues bueno, hasta aquí vamos a leer, hermano. No sé si alguien quiera comentar algo, le invito a que active su micrófono o levante su manita, hermano. Hola Isra. Hola, hola, buenas noches, adelante. Fíjate, algo que me llamaba mucho la atención, bueno, es que el Señor a veces te guía de formas, ¿no? Me llama mucho la atención porque yo en una clase de historia de la arquitectura justamente de Egipto me hizo recordar a la ciudad de Memphis y algo que en esa ciudad era el toro Apis, el toro Apis que era un toro que se idolatraba y me hacía considerar mucho porque por lo general, si no son becerros de oro, pues aquí era un animal, ¿no? De carne y hueso. Y a veces así nos pasa, a veces en apariencia, creemos que estamos haciendo bien las cosas, pero por ejemplo, yo me quedaba pensando, ¿no? Por ejemplo, en apariencia a veces no idolatras, pero juzgas, a veces no fornicas, pero tomas más en consideración a otra persona que a tu pareja, a veces, no robas, pero tampoco ayudas al prójimo o a la persona que lo necesita. Entonces es algo muy importante porque a veces son situaciones o son ídolos, no de la misma forma, pero sí en la forma en cómo nos desviamos, ¿no? Cómo dejamos de darle la gloria a Dios. Por ejemplo, algo que comentaba el hermano que dices que platicaste con él el domingo, y por ejemplo me hacía considerar la historia de Sansón, como a Sansón el espíritu ya lo había abandonado y ya cuando se quiso defender, pues ya era muy tarde porque el espíritu ya no estaba con él. O con Saúl, como el Señor se alejó de Saúl y ya le había entregado el reinado a David en este caso. Aún así, me hace considerar eso porque también aún así dicen que Saúl profetizaba, ¿no? Y a veces así nos pasa, a veces creemos que como Saúl profetizaba, a veces nosotros estamos sirviendo o estamos haciendo las cosas, pero no las estamos haciendo de forma grata hacia el Señor, o no lo estamos haciendo de una forma, este, que de alguna forma glorifica al Señor, ¿no? A veces puede más el ego que otras cosas. De hecho, ¿cuántas veces no ha pasado que a veces la gente va más por las personas de la iglesia, por el pastor, por el hermano y todo eso, y cuando el hermano cae, pues al final de cuentas se terminan alejando cuando su mirada no está enfocada en el Señor, ¿no? Entonces a veces esos ídolos, sean de carne y hueso, o sean imágenes, al final de cuentas, pues nos terminan desviándonos de nuestro camino con el Señor. Entonces es algo que me hacía considerar justamente por ese pueblo, porque Memphis adoraba al toro Apis y aunque no era un becerro de oro, aunque no era como tal, pero era un animal de carne y hueso. Entonces te hace considerar muchas cosas, ¿no? O sea, creemos que a veces estamos haciendo bien las cosas, pero no tenemos ese examen o examinamos nuestra vida o nuestra conducta a ver en lo que estamos fallando. A veces nos enfocamos más en las cosas externas, pero no en las internas, que es donde deberíamos de estar con el Señor. Ese es mi comentario. Sí, gloria a Dios. Deben decía Jesucristo, oh fariseo hipócrita, limpia primero lo de adentro del vaso para que lo de afuera también sea reluciente. Entonces, qué importante es todo esto, hermano. Y sí, precisamente mencionaba en esta historia, esa parte también. Egipto estaba lleno de ídolos, hermanos. O sea, si no era un toro, era un becerro, y etcétera, etcétera. Ranas, etcétera. Entonces, pues bueno, vemos aquí como el Señor, pues también nos invita a que pues lo hagamos de una forma correcta, ¿verdad? Hermana Fanny, adelante. Gracias, buenas noches. Algo que me pone el Señor a considerar es que a lo largo de todo lo que nos permite ver en la Biblia, hay temporadas donde vemos personajes que estaban muy avivados en el espíritu y ya sea que ellos cayeran o que murieran y las siguientes generaciones sí cayeran, pero siempre hay como esa necedad y esa resistencia a obedecer.
ahorita que leías el versículo donde dice cómo esa parte de habiendo empezado bien por lo espiritual, terminamos mal. También hay un versículo que a mí me llama mucho la atención donde dice la palabra, qué mal encontraron en mí. Y creo que muchas veces eso es lo que Dios ha de considerar, que siempre Él procura lo mejor para nosotros y nosotros siempre andamos, hasta parece que buscando lo malo, siempre buscando lo peor para nosotros. Y si nos está el domingo, y gloria a Dios porque creo que sigue confirmando la palabra, el domingo que en la prédica se compartía ese, nos hablaban de las moscas, donde decía que dejábamos entrar esas moscas en nuestra vida y venían pues sí, a llenar de podredumbre todo. Y también creo que así pasa con nosotros. Empezamos, tal vez estemos en el espíritu y nos estemos esforzando, pero empezamos a permitir detallitos de poquito en poquito y ya cuando te das cuenta, por no quedar mal en el trabajo, por convivir con la familia y entre una cosa y otra que empiezas como a relajarte, ya cuando caes en cuenta te apartaste, te contaminaste y lo peor de todo es que te enfriaste. Y muchas veces para regresar cuesta. Y no es tanto que Dios no quiera que volvamos, sino nosotros como ya estamos en una condición que va más hacia la carne, es lo que se nos vuelve pesado porque tenemos que volver a despojarnos, tenemos que volver a entregarlo, pero también es, considero que ya cuando tienes conocimiento de la palabra y no te tiembla la mano para hacer lo que sabes que no está bien, ya es como un foco rojo, pero sí ya bien fuerte, porque entonces, ¿qué valor le estamos dando al sacrificio de nuestro Señor Jesús? Entonces, consideremos nuestros caminos y si no alcanzamos todavía a vislumbrar qué es de lo que Dios quiere que nos demos cuenta, pidámosle a Él que nos muestre para que si nos hemos apartado un poquito no sea más. Y si hemos resbalado, que Él nos vuelva, que nos perdone, que nos lave y que nos permita permanecer en Él, porque recordemos que fuera de Él nada, nada podemos y nada hay. Ese era el comentario, Isra. Sí, gloria a Dios, el permitir muchas cosas, ¿no? Pasar muchas cosas por alto, acciones, actitudes, comentarios. No dejemos que nada perturbe esa espiritualidad que tenemos con Dios, que nada desplace la comunión que tenemos, el gozo por su salvación. Era algo que David mencionaba, devuélveme el gozo de tu salvación, es decir, el pecado en el que estaba, hermano, le había perdido la esencia. ¿Y cuántas veces hay cristianos así, ya fríos? Ya no hay ese gozo por ir a alabar a Dios, ya no hay ese ánimo de decir, Señor, antes mi lugar o mi día preferido era el domingo porque podía venir como iglesia a alabarte. ¿Cuántas veces ya se ha perdido? Y que ya a veces ya ni nos congregamos. Ya hemos perdido ese gusto de decir, Señor, no voy a esperarme a no congregarme porque sé que va a ser una semana pesada, va a ser una semana larguísima y quiero alabarte, Señor, quiero alabarte. Pero a veces les digo, permitimos que entren esas moscas, que entre ese pan de mortuorio a nuestra vida, a nuestra casa y nos empieza a enfriar, nos hace inmundos. Entonces, tengamos mucho cuidado. ¿Alguien más, hermanos? Buenas noches, Dios les bendiga. No las hay adelante, Sai. Sí, pues precisamente también me recordaba a lo que estamos viendo los días viernes con la hermana Carito sobre Daniel y cómo pues él se, pues precisamente se apartaba de todo lo que pudiera contaminarlo, aún estando en medio de pues de esa Babilonia, él procuraba agradar a Dios en todo y aún excluyéndose a veces hasta de los alimentos. Y si él tenía que adorar a su Dios, aunque los demás no estuvieran de acuerdo, aunque el mismo rey lo hubiera impuesto que no lo hiciera, él lo seguía haciendo sin temor a nada. Y eso lo llevó pues a que el Señor lo salvara de los leones y de los hornos.
Entonces, realmente yo creo que si el Señor nos está invitando a que le entreguemos todos nuestros ídolos para que Él pueda pues seguir haciendo crecer nuestra fe, su espíritu en nosotros y que podamos seguir avanzando en Él. Y le doy gracias a Dios por su palabra y pues realmente sí, es muy bello su forma de hablarnos. Gracias, Señor Jesús. Hubo una frase que dijo mi esposa, me gustó mucho. Puedes estar en Babilonia y no contaminarte, hermano. Podemos estar en el mundo, pero recuerda que no somos del mundo. Que tenemos que convivir con el mundo, en el trabajo, con personas, sí, lo tenemos que hacer. Pero si tú dispones tu corazón, o sea, esa es la clave de todo, hermano. Disponer tu corazón, a pesar de que te digan en tu trabajo algo, a pesar de que puedas perder incluso algo. ¿Cuántas no los 12 de diciembre te dicen tienes que venir o tienes que hacer esto? Ah, no, pero es que si no, me lo van a descontar. Tú propones en tu corazón el seguir a Dios, el saber que eso no está correcto y desde ahí empiezas a glorificar a Dios, ¿sí? Que puede traer consecuencias desde luego, pero es mejor obedecer que sacrificar. Por eso podemos estar en Babilonia, pero podemos el disponer el corazón para guardarnos de toda cosa que nos haga inmundo. Entonces, que gloria a Dios que sigue confirmando el Señor qué es lo que quiere. Y creo que no sé, hermano, pero una mosca es inmunda, como se hablaba el domingo. Una cosa, mosca es inmunda. El pan de mortuorio te hace inmundo. Y ahorita hablando de esto, hermano, del alimento inmundo que había en la mesa pues del Nabucodonosor y demás cosas, eh, pues yo creo que Dios lo que quiere para nosotros es que, que no nos contaminemos, que no nos hagamos inmundos, porque puede ser tan fácil, hermano, el caer, que te ensucies, y creo que es lo que el Señor nos está hablando como iglesia, en lo particular, como sociedad, el que dispongas tu corazón a no contaminarte. Que vas a tener que convivir ahí, sí, ellos tuvieron que convivir con el pueblo. Veíamos hace unas semanas atrás en los jueves cómo Dios había dispuesto algunas ciudades, algunos príncipes de los filisteos, para que ellos vieran si iban a guardar o no guardar los mandamientos. A veces así nos pasa. El Señor pone situaciones o personas en nuestra vida para ver cómo vamos a actuar, si realmente vamos a permitir que nos contaminemos o vamos a luchar contra corriente y vamos a seguir adelante. Entonces, guardémonos, hermano, de toda contaminación. ¿Alguien más, hermano? Buenas noches, Isra. Hola, hola, buenas noches, hermano, adelante. Me estaba acordando que no sé, hace un tiempo atrás, me tocó hablar precisamente de esto, del Señor de las Moscas. Incluso hay una película. Y si ustedes buscan, del Señor de las Moscas es el dios del excremento. Y fíjate, a las moscas, ¿dónde se paran? Entonces, o sea, ya estamos hablando de una inmundicia total, ¿no? Y el Señor quiere protegernos de eso, pero también me doy cuenta hace como 3 semanas que me tocó, leímos un salmo donde decía que por haber sido rebeldes y pecadores ahí en el libro de Oseas, que sus mujeres no las iban a entregar a nupcias, o sea que no se iban a casar. Y aquí prácticamente le está diciendo que no iban a tener hijos y que todo lo que tuviera su vientre lo iba a destruir. Entonces, consideremos eso porque o sea, yo conozco mucha gente y estoy entre ellos, que el primer hijo no se ha dado. Y te puedo decir cantidad de personas que el primer hijo no se ha dado y uno dirá, pues, ¿por qué será? O sea, ¿por qué será? Pero leyendo la palabra dices, híjole, pues entonces sí, sí éramos pecadores y el Señor de esa forma nos castigó. No lo sabíamos, ¿no? Pero hoy lo sabemos y también cuánta gente hay que quiere tener hijos, pero quizás también les está pasando lo que en el pueblo de Oseas, ¿no? Se han vuelto necios y en su necedad ellos creen que están haciendo bien las cosas cuando realmente no se está haciendo bien, por eso no se da la bendición,
Porque Dios no te retiene una bendición nada más porque sí, el Señor sí te la va a dar y la mereces, ahí está. ¿Para qué? Para que des testimonio. Pero si se está retrasando algo, puede ser también por algo, ¿no? Es como platicábamos el domingo, te decía, de los testimonios. Por ejemplo, ¿por qué Jacob nació y con unos, con lo del pulmón? Malas noticias. ¿Por qué de la hermana Jackie con lo de la cadera? ¿Por qué el de Julio con el lagrimal? Pues porque es para dar testimonio. Dios hace la llaga y Dios la sana. Y precisamente, por qué Jacob? Y todos los, no había una noticia buena, decían que tenía que usar creo que oxígeno y no sé qué, y Jacob tú lo ves y ahí anda como si nada. Han ido a valorarlo y el pulmón que ya casi está al igual que el otro, cuando dicen que no era posible. El domingo pasaron a testimonio de la hermana Jackie, también que ya la cadera está bien. Y sabemos que Elías también va a estar bien de su lagrimal, pero el Señor, cuando nos escoge, nos pone a prueba a ver si sí estamos o no. Y si estamos, Él sana las llagas. ¿Para qué? Para que la iglesia lo escuche. Y eso es la fe. La fe empieza por el oír y el oír la palabra de tantos testimonios. Entonces, tengamos cuidado en no hacer pues que brote la ira del Señor, ¿no? Porque sí va a llegar un momento en que va a llegar la ira del Señor, que va a acabar con todo, pero también te da la promesa de que el mundo va a pasar, pero su palabra permanecerá. ¿Y para qué va a permanecer su palabra? Para que cuando estemos donde nos lleve, ahí dice la misma escritura que vamos a seguir alabándolo como lo hacíamos aquí cada domingo. Ese era mi comentario. Todos por la gloria de Dios y es por Dios que somos y para Él somos y de Él somos, hermano. Y toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. En Él no hay variación ni mudanza, hermano. Entonces, todo se lo debemos a Dios. Gloria a Dios por todo. Que todas nuestras vidas sean para glorificar el nombre de Dios y Él sea siempre exaltado. Gloria a Dios, hermano. ¿Alguien más, hermanos? Bien, bien. Pues si no hay nadie más, hermanos, pues vamos a dar gracias y... Ay, Nada más perdón. quería Adelante, comentar, Sai. Sí, adelante. perdón, No, 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 adelante, es adelante. que, es que estaba buscando la escritura, pero no la encuentro. Pero estaba pensando en la escritura precisamente de cuando Jesús les dice a los fariseos que cuidan, o sea, porque sus discípulos no se lavan las manos. Dice que cuidan lo que entra de su boca, pero no lavan lo de su corazón. Y precisamente como decía pues nuestro hermano Vicente, que precisamente esas pequeñas moscas son pues muchas veces cosas imperceptibles como un enojo, un mal sentimiento, un mal pensamiento, un acusar o juzgar a los demás. Porque, por ejemplo, apenas mi hija me enseñaba un video de caricatura, de también es sobre una escritora, de uno que oraba así en alto y así decía, yo y decía, gracias Señor, porque no soy como ese pecador y así, ¿no? Y sin embargo, el otro tenía su corazón humillado delante de Dios y se arrodillaba. Y pues Dios veía con agrado al otro. Y pues el Señor me hacía pensar que precisamente, pues a veces podemos caer en todas esas cosas, en cosas que para el mundo son tan normales, el estar en la vida enojado o, o tan solo el chisme, hablar mal de las personas, que podría ser algo muy normal, pero para Dios no está bien. Era lo que quería comentar. Sí, y sobre todo hay una escritura que dice de labios inmundos. O sea, también los labios te pueden hacer pecar las palabras, hermano. Y como yo te decía, a veces es tan sutil el enemigo
que no nos damos cuenta. Hay una frasecita ahorita entre los niños, no sé desde qué sea, pero son como juegos de palabras. Algunas son en italiano, o tralalero, tralala, algo así. Y, y cuando tú buscas, por ejemplo, es el significado, hace rato Jacob, gracias a Dios, lo estuvo buscando. eh, Hay unas que son blasfemias delante de Dios. O sea, están insultando, están maldiciendo a Dios y a veces nosotros empezamos, ¿no? Repitiendo frases que son de YouTube o del TikTok, tralalero, tralala, y no sé qué tantas cosas más menciona y pero no sabes a veces qué significa, pero yo te invito a que lo hagas porque ahorita nuestros niños están con esas frasecitas de Roblox o no sé de qué sean esas frases, pero eh, las repiten porque se les quedan, pero hace rato que le estuvimos buscando qué significaba, decía acerca de maldito sea Dios y Alá o ya, algo así decía, y nos quedamos sorprendidos porque dijimos, ah, caray, esos son blasfemias, dejas entrar moscas a tu casa, decía la escritura, no entrará pan de mortuorio en la casa de Jehová, no, en el tabernáculo de Jehová, en tu casa tampoco, hermano. Los labios también son inmundos, las palabras también son inmundas, las groserías también son inmundas. Con eso nada más tenemos, con las puras groserías, hermano. Y a veces no procuramos el decir, Señor, o cuántas veces en tu oración le has dicho a Dios, Dios, ayúdame porque soy bien grosero, Señor. Porque cualquier cosa que pasa, lo primero que sale de mi boca es una grosería y ya no glorifiqué a Dios, ya no lo glorifiqué. Entonces, en esas pequeñas frases y palabras, hermano, puede haber inmundicia en tu boca. Nas, adelante, por favor. Hola, Irra, buenas noches. Sí, bueno, te doy totalmente la razón, sobre todo los que estamos ya muy mal habituados a ese tipo de cosas de decir groserías en una conversación normal, decente, pues es parte de seguir trabajando pues en que Dios nos ayude a evitarla. Ah, lo que quería comentar era que me tocó ver hace tiempo un YouTube, un TikTok de una hermana que fue sacerdotisa satánica, algo así, y que el Señor la alcanzó y te habla sobre aquellos instrumentos o vehículos, les decía, aquellos vehículos que la gente de manera pues decorativa tiene en casa y que son portales y mencionaba cosas como los budas de jarrón que traen así como que sí, que sirven como para jarrones, o deidades hindús que también los fabrican mucho como para jarrones y decoraciones, los espantasueños, el ojo de buey, y muchas cosas que, o sea, incluso me sorprendí de, pues, la cantidad de símbolos que, pues, nosotros manejamos de manera ordinaria, de hecho, también los mandalas, que muchos se los tatúan o incluso hay libros para colorear de niños que son mandalas y ella también decía que esos eran portales pues demoníacos. Está interesante, si lo vuelvo a encontrar se los comparto. Digo, es a manera pues de prevención, como mencionaste, no es el caso de volvernos pues religiosos y ya no utilizar nada. Ahorita cuando mencionaste lo del pan de muerto me acordé que mi mamá platicaba que una, una hermana que le ayudó en la limpieza hace muchísimos años. Ella era cristiana, pero así adventista, de los que son súper tradicionales, y comía solo con cuchara. O sea, ella comía todo con cuchara, partía las cosas con cuchara, todo. Y veía que mi mamá ponía los cubiertos completos y un día le preguntó, oiga hermanita, ¿el tenedor no es del diablo? Le digo, ¿por qué? Es que en mi iglesia nos dicen que nada más comemos con cuchara. Entonces, o sea, también hay gente que se va como que al extremo
Pero bueno, volviendo a lo de este video, si lo encuentro se los comparto y pues hay que tener cuidado, como dices, porque en las caricaturas, sobre todo de manera muy inocente, meten muchas cosas. Digo, yo ya he logrado identificar algunas caricaturas que no le pongo al niño porque digo, ¿qué onda? Por ejemplo, esto es algo que no sé si lo habían notado los que tienen bebés, pero hay una caricatura que se llama Baby Shark y hay una pareja de lesbianas, son unos pulpos o algo así, pero las dos son mujeres y te manejan pues las dos mamás crían a su niño, ¿no? Y yo cuando vi eso le dejé de poner a Lucas Baby Shark, pero, o sea, esas cosas sí hay que tener cuidado porque así como quizá nosotros en nuestra generación, y no me van a dejar mentir que muchos crecimos con Dragon Ball y normalizamos la violencia y las muertes en la televisión, así ahorita están metiendo pues otro tipo de mensajes que van a hacer que pues que normalicen los niños pues cosas quizá más diabólicas. Ese era mi comentario, Ra. Y gloria a Dios, porque nos van orillando a estas nuevas generaciones. Ahorita usted y yo, pues ya tenemos el conocimiento, pero aquellos que están entrando apenas, generaciones como nuestros hijos, eh, pues ya les están metiendo desde las mismas caricaturas, la de Buzz Lightyear, por ejemplo, ¿no? Cuando hablan acerca de los mismos sexos, y infinitas más, ¿no? Tú ves alguna serie de Televisa y ya meten, o en las mismas novelas ya ponen parejas homosexuales, lesbianas, como algo muy común porque es lo de hoy, ¿no? Es el movimiento, etcétera. Pero bueno, al final del día no se justifica, ¿verdad? Es antinatural, dice la escritura. Entonces tenemos que estar muy atentos porque en ese tipo de cuestiones podrías tú contaminarte sin que tú te des cuenta. Entonces, alertas, alertas, porque no vaya a ser que estemos metiendo moscas a nuestras vidas, a nuestros hogares, y ni cuenta nos hemos dado. Pues bueno, vamos a dar gracias, hermanos, si me lo permiten, vamos a dar gracias. Padre bendito, Señor, te damos muchas gracias porque la inmundicia, Señor, no empieza solamente con la idolatría, Señor. A veces también, Padre, en nuestra manera de hablar, en esa conversación que tenemos, Señor, con alguien y que salen tronerías, Señor, que salen cosas que no deberían de salir, Padre, ya nuestros labios se hacen inmundos. Tú le decías, Señor, al profeta, limpia mis ojos con colirio, limpia mis labios con un carbón encendido. Y Padre, muchas veces necesitamos esa limpieza, Señor, esa libación en nuestra vida para que seamos mejores, Señor. Padre, creo que tú nos estás hablando acerca de la inmundicia, acerca de no contaminarnos, de no permitir que en nuestra casa y en nuestra vida entren cosas que no convienen, Señor. Pero danos conocimiento, Señor. Que tu Espíritu Santo nos avise y nos diga, y no sea que por ignorancia, Señor, estemos haciendo cosas que nos están haciendo retroceder en lo espiritual, Padre. Padre, gracias, Señor, porque lo que se escribió en la Biblia fue para ejemplo de nosotros, Señor, para que no lo hagamos. Pero te damos gracias, Señor, porque podemos aprender de ello. Ayúdanos a guardarnos del mundo, Señor. Estamos en el mundo, pero no somos de él. Y permite, Señor, que podamos a nuestros hijos el poder bien llevarlos, Señor, por el camino correcto. Te glorificamos y te alabamos, Señor, porque si no fuera por ti, Señor, no sé dónde estaríamos, Señor, hoy qué estaríamos haciendo. Pero muchas gracias, Señor, porque tú, Señor, nos das esas segundas oportunidades, Señor. Muchas gracias, Padre, y estas cosas te las pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.